Institución Universitaria Ceiba, educación diferente. Cordial saludo. Demos inicio entonces a nuestro seminario abordando el objeto número 1, que es el de la metodología que vamos a denominar la prospectiva. La prospectiva es una disciplina relativamente joven, podemos hablar de medio siglo de prospectiva, y aunque no hay un origen claramente definido y hay varias vertientes, podemos encontrar varios elementos comunes. Yo pienso que podríamos plantear que la prospectiva es un poco como la negación de los ejercicios tradicionales de proyección, que es coger el pasado, cuantificarlo, medir su evolución y sobre esa base insinuar los comportamientos futuros. La propuesta de la prospectiva básicamente partiría de una premisa que sería leer el futuro para actuar en el presente. O sea, la pregunta es, ¿cómo será el mundo? ¿Cómo será el entorno? ¿Cómo serán las empresas en 10 años, en 20 años, en 50 años? Y a partir de ahí sugerir ideas de cómo comportarnos desde ahora. Pensemos en cosas como la siguiente. Si conocemos el Internet, que es una cosa relativamente nueva, que tiene 2, 3 décadas de operación y que realmente su masificación tiene 15 años solamente, entonces estamos hablando de un fenómeno nuevo que marcará el futuro. No quiero mirar cómo fue el Internet en los años pasados, quiero preguntarme cómo será el Internet en la segunda década, en la década del 2020, 2030. ¿Cómo será el Internet? ¿Qué efectos producirá el Internet sobre la sociedad, sobre la economía? Y a partir de ahí me devolvería para comenzar a preparar mi empresa de cara a ese futuro. Yo quiero sugerir un ejemplo. El Internet con las pedagogías activas y el e-learning. Hoy en Colombia la educación virtual es todavía marginal. Pocas universidades tienen educación virtual y poca educación es altamente virtualizada. A pesar de que utilizamos mucho el computador y buscamos en Internet información, el eje de la educación sigue siendo la sesión presencial, el encuentro del profesor con el estudiante en un aula físicamente establecida. Entonces digamos que todavía hay mucho que madurar. Yo me podría preguntar, bueno, en 10 años, en 15 años, ¿cómo será la educación? Tomando como referente el papel que juega el Internet. En este caso, dentro de la prospectiva, yo estoy convirtiendo al Internet en un factor de cambio. Estoy diciendo, en la medida que evoluciona el Internet y de acuerdo a la evolución que tenga, probablemente eso me va a ayudar a explicar en parte cómo será la educación del futuro. Entonces, a partir de ahí estoy haciendo un ejercicio de carácter prospectivo. Entonces, la prospectiva requiere de factores de cambio, o sea, de una búsqueda de variables, procesos, que tienen ciertas características dinamizadores en el largo plazo. Otro elemento importante en la prospectiva son los actores. ¿Quiénes son las personas o las organizaciones, o sea, personas naturales o personas jurídicas, que toman las decisiones? ¿De qué dependen esas decisiones? ¿Cuáles son los intereses y los comportamientos de estos actores? Ello me va a permitir entender también hacia dónde va a evolucionar el proceso. Y el tercer elemento es que con la prospectiva tratamos de hacer un ejercicio futurista fundamentado que se denomina definir escenarios de futuro. O sea, ¿cuál es el escenario más probable a 10 años para mi empresa? ¿O cuál es el escenario más probable de la industria, una industria determinada? ¿Sí? Y a partir de ahí, ¿qué escenarios un poco más pesimistas o un poco más optimistas? Si yo sensibilizo algunas variables, yo podría entonces moverme un poco y decir, bueno, el futuro más probable es este, pero en el peor de los casos podría pasar lo siguiente o en el mejor de los casos podría llegar a esta situación. Entonces, factores de cambio, actores y escenarios son tres elementos centrales cuando se trata de hacer un ejercicio prospectivo. Principio clave, no estamos visualizando desde el pasado, aunque utilicemos información estadística, sino que estamos tratando de leer desde el futuro cómo comportarnos en el presente. Bienvenidos entonces a este primer objeto de nuestro seminario de análisis de entorno, la prospectiva como método. Institución Universitaria Ceiba, educación diferente.